segunda clase del tema inflamación, describiremos la evolución del proceso inflamatorio haciendo hincapié en la resolución de la inflamación aguda y desarrollaremos los elementos que componen el proceso inflamatorio crónico. Partiremos donde nos quedamos en la clase anterior, donde explicamos cómo se producía la respuesta aguda y sus posibles evoluciones. Nos focalizaremos ahora en la resolución del proceso agudo, cómo y cuándo termina la inflamación aguda. Sería el evento graficado en la imagen B del esquema. La respuesta inflamatoria aguda se desarrolla siguiendo una serie de pasos secuenciales que introdujimos sin nombrarlos en la clase anterior. En esta ocasión explicaremos individualmente cada uno de ellos con su nombre. La iniciación es el comienzo de la respuesta inflamatoria aguda. Implica la activación de mediadores solubles y el reclutamiento de las células inflamatorias. En la iniciación, las moléculas que vimos que eran liberadas por el agente injuriante, o las células dañadas, la destrucción de la matriz extracelular, desencadenan los eventos que llevan a esa primera respuesta vascular con vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular y producen la inundación rápida de los tejidos injuriados con fluidos, factores de la coagulación, dentro de ellos la fibrina, citoquinas, quimiosinas, plaquetas, células inflamatorias, especialmente polimorfonucleares neutrófilos. Luego vamos a tener una amplificación de ese proceso, que va a depender de la extensión de la injuria. Cuando la lesión es extensa y hay tantos detritos que no pueden ser fagocitados por los polimorfonucleares neutrófilos y los macrófagos, el proceso inflamatorio se amplifica con la participación de una mayor cantidad de mediadores químicos y se activan distintos tipos de leucocitos provenientes del tejido y vasos sanguíneos circundantes. Finalmente vamos a tener lo que llamamos la destrucción de la noxa, que se produce a expensas de la fagocitosis y digestión enzimática, de manera tal que se reduce o elimina por completo el material extraño u organismos infecciosos, y también se eliminan los componentes tisulares dañados, llamémoslos detritus a todos estos restos. Mediante la limpieza de este campo de batalla comienza a pavimentarse el campo o el camino para que pueda producirse la reparación. La respuesta inflamatoria aguda se asemeja entonces a una batalla donde intervienen factores humorales y celulares, y entre estos últimos, la primera línea de defensa, nuestra infantería en este campo de batalla, son, en la inflamación aguda, los polimorfonucleares neutrófilos. Una vez neutralizada la noxa, o eliminada la misma, la respuesta inflamatoria debe ser suprimida o terminada para prevenir o impedir que se produzca más daño tisular colateral, o que esa inflamación aguda progrese a una inflamación crónica persistente. Es entonces que tiene lugar la resolución o catábasis o terminación de la inflamación aguda. Catábasis es un término que viene del griego y quiere decir literalmente descenso, viaje hacia la profundidad. Se utiliza para significar la caída del sol al atardecer, una retirada en una campaña militar, el descenso al infierno y posterior salida del mismo, y, en este caso, la fase de declinación de una enfermedad. La resolución de la inflamación es un proceso activo y altamente regulado que implica la biosíntesis de mediadores proresolutivos que actúan en eventos claves del proceso inflamatorio para promover el regreso a la homeostasis. Los acontecimientos que tienen lugar en la resolución de la inflamación los tenemos aquí graficados. Tenemos por un lado el retorno a la permeabilidad vascular normal, que sería el punto 1. El punto 2 sería el drenaje de líquidos de edema y proteínas por el sistema linfático, o por el punto 3, o por pinocitosis por parte de los macrófagos. El punto 4 sería la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos provenientes de la muerte programada de los neutrófilos.
Tenemos el punto 5, que es la eliminación de restos necróticos o detritus por parte de los macrófagos. Y finalmente tendríamos que tener la eliminación de esos macrófagos. Esta terminación o resolución depende del desencadenamiento de mecanismos resolutivos intrínsecos que determinarán la limitación del daño tisular y permitirán que se lleve a cabo la reparación y el retorno a la función fisiológica. Una vez concluida la respuesta inflamatoria aguda, entonces se finaliza el proceso inflamatorio, se detiene el influjo de fluidos y mediadores y células inflamatorias y finalmente detenemos ese daño celular. Las fases entonces que comprende la resolución del proceso inflamatorio van a estar gobernadas por la producción espacial y temporal de mediadores proresolutivos e incluyen la detención de la infiltración celular por parte de polimorfos nucleares neutrófilos o macrófagos, monocitos cuando circulan en la sangre, la eliminación de los polimorfos extravasados por apoptosis y eferocitosis de los cuerpos apoptóticos por parte de los macrófagos, quienes al ejercer esa fagocitosis empiezan a cambiar su expresión fenotípica de estar activados clásicamente, o serían los macrófagos M1, que son los que liberan mediadores químicos proinflamatorios y tienen funciones bactericidas, y cambian a los macrófagos activados por la vía alterna o M2, involucrados en la resolución y en la reparación tisular. Se produce también la contrarregulación e inhibición de las quimiosinas y citoquinas que se habían liberado por parte de algunos de los mediadores prorresolutivos que se activan en esta fase. Estos mediadores prorresolutivos son de distintas naturalezas químicas y numerosos estudios han identificado y caracterizado muchos de estos mediadores. Se destacan los trabajos en las últimas 2 décadas del laboratorio de Charles Serhan en la Universidad de Harvard, que han descrito inicialmente los mediadores resolutivos de origen lipídico como las lipoxinas, resolvinas, protectinas y maresinas, y estos de naturaleza lipídica y las proteínas como la anexina 1 y las galectinas han sido propuestos durante la última década como probables agentes de uso terapéutico para algunas enfermedades inflamatorias crónicas que sobrevienen cuando hay una falla en este proceso resolutivo y entonces persisten en el tiempo. Entonces, idealmente, eliminada la noxa y subsiguientemente eliminada la acción de los mediadores proinflamatorios y de las células implicadas en la respuesta inflamatoria aguda, se sustituirán las células perdidas y la matriz tisular lesionada, y el resultado final sería el restablecimiento de la función normal. Pero el proceso puede fallar o no producirse por distintos motivos, como por ejemplo la falla en el cambio de tipo de activación macrofágica, la producción inadecuada de mediadores de la resolución, respuestas inflamatorias excesivas y prolongadas o respuestas disminuidas, injurias persistentes, con lo cual lo que vamos a tener entonces es el establecimiento de una inflamación crónica, que es una respuesta de duración prolongada que puede durar en el orden de meses y años. En la inflamación crónica intervienen otros tipos de células en el infiltrado inflamatorio y coexisten la destrucción tisular con intentos de reparación. Aquí vemos nuevamente los caminos evolutivos que puede seguir un proceso inflamatorio, desde una respuesta aguda a la curación o a la muerte si el proceso es intenso o muy destructivo. O podemos ir de una inflamación aguda a una inflamación subaguda, a una inflamación crónica, que a su vez puede curar siempre que se elimine el estímulo lesivo, reagudizarse o tener también un desenlace letal.
¿Qué células participan en la inflamación crónica? Por un lado, tenemos un infiltrado inflamatorio crónico con células mononucleares como los monocitos o macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas, y por otro lado, siguiendo este intento de reparación, vamos a tener lo que se llama el tejido de granulación inflamatorio, mientras persista el proceso inflamatorio, que ese tejido de granulación está compuesto básicamente por fibroblastos y angioblastos, que componen las paredes de vasos neoformados, sumado a la presencia de este infiltrado inflamatorio crónico. Eso sería un tejido de granulación inflamatorio y vamos a desarrollarlo ahora más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de un corte histológico visto por microscopía óptica, coloreado con hematoxilina y eosina, de un infiltrado inflamatorio crónico donde predominan los linfocitos. Se observan las imágenes de los núcleos con una cantidad imperceptible de citoplasma, como se ve en la microscopía electrónica de transmisión a la derecha y abajo de la imagen. Otras de las células que componen los infiltrados inflamatorios crónicos, también vistas por microscopía óptica y microscopía electrónica de transmisión, son las células plasmáticas, donde podemos apreciar, especialmente en la imagen, en ambas imágenes, pero en la imagen de la izquierda se puede ver ese núcleo polarizado con esa cromatina en forma de rueda de carro, como describen los libros de histología, con un citoplasma basófilo en las coloraciones con hematoxilina y eosina, y esa basofilia corresponde al importante retículo endoplásmico granular que tienen estas células, ya que son las que encargadas de sintetizar altas cantidades de proteínas, específicamente las inmunoglobulinas. Aquí tenemos otro esquema, por un lado vemos a la izquierda los monocitos, que son las células circulantes, y a la derecha una microscopía electrónica de transmisión de un macrófago activado, que son las células o el cambio que sufre el monocito una vez que sale de los vasos. En la circulación general, estas células monocíticas tienen una vida media corta, pero en los tejidos pueden vivir por tiempos prolongados. Aquí vemos otro esquema, también tomado del libro de Robbins, donde se ve las dos vías de activación de los macrófagos. En la inflamación crónica va a predominar, o la preponderante es la vía de activación clásica, donde esta vía de activación es inducida por el interferón gamma y hace que estas células macrofágicas expresen mayor cantidad de enzimas lisosómicas, especies reactivas del oxígeno y óxido nitroso, que tienen actividad microbicida. También vamos a ver que el macrófago tiene un rol importante en hacer persistir el proceso inflamatorio, ya que libera estas citoquinas como la interleuquina 1, la 12, la 23, que son citoquinas proinflamatorias. La vía de activación alternativa la vamos a ver con más detalle cuando veamos la reparación tisular, ya que el macrófago con esa vía alternativa, los macrófagos M2, tienen un rol pro-reparativo. Y aquí tenemos una imagen de un tejido de granulación inflamatorio, donde se pueden observar que en este intento reparativo en la inflamación crónica se produce la estimulación de la proliferación de fibroblastos y de nuevos vasos capilares a expensas. Estos vasos capilares se generan a expensas de la proliferación de células endoteliales de los vasos presentes en el sitio de la respuesta inflamatoria. Este tejido de granulación es un tejido conectivo joven con muchas células, en donde siendo un tejido de granulación inflamatoria vamos a tener la presencia del infiltrado inflamatorio crónico
de linfocitos y plasmocitos o células plasmáticas, como quieran llamarlas. Otra imagen de este tejido de granulación inflamatoria con presencia de algunos linfocitos, menos que en la foto anterior. Es un tejido, como vemos, muy vascularizado, se pueden ver las pequeñas luces capilares, y si bien es un intento de producción de un tejido reparativo, mientras persista el proceso inflamatorio no se podrá llevar a cabo la reparación tisular, proceso que veremos próximamente cuando veamos reparación. Las reacciones inflamatorias locales pueden tener repercusión a nivel de respuestas regionales o respuestas generales. Dentro de las respuestas regionales tenemos, por ejemplo, las adenitis, que ustedes tienen que estudiar por cuenta propia del libro o de la bibliografía recomendada para el curso. Hoy, en este momento, lo que vamos a ver entonces son las manifestaciones o las repercusiones a nivel general con estas manifestaciones sistémicas de la inflamación. Bajo ciertas condiciones, la lesión local puede provocar efectos sistémicos marcados que en sí mismos pueden resultar debilitantes. Muchos de los efectos sistémicos son mediados por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, integrante clave en la respuesta de la inflamación a la inflamación crónica y a la enfermedad inmunitaria crónica. La inflamación provoca la liberación de glucocorticoides antiinflamatorios desde la corteza suprarrenal, y la pérdida de la función de esta glándula puede aumentar la gravedad de algunos procesos inflamatorios. Por otro lado, tenemos acá la leucocitosis, que significa el incremento de los leucocitos circulantes, muy habitual en la inflamación aguda. También pueden verse circulando polimorfonucleares neutrófilos inmaduros con formas en banda en la sangre periférica. Esta manifestación está especialmente asociada a infecciones bacterianas y es causada por la liberación por parte de los macrófagos y probablemente otras células de mediadores que aceleran la liberación de polimorfonucleares desde la médula ósea. Los macrófagos y linfocitos T, además, liberan factores estimulantes de colonias que actúan a nivel de la médula ósea, produciendo una mayor proliferación de precursores de estos leucocitos. La leucopenia, por otro lado, es la disminución absoluta de los leucocitos circulantes. En ocasiones puede estar asociado a inflamaciones crónicas en pacientes con desnutrición o que sufran alguna enfermedad debilitante crónica, como por ejemplo un cáncer diseminado. También en caso de fiebre tifoidea o algunas infecciones virales y de riquecias. Por otro lado, tenemos lo que se llama la respuesta de fase aguda, que desde el punto de vista clínico se caracteriza por la presencia de fiebre, leucocitosis, el apetito reducido o anorexia, patrones del sueño alterados. Y desde el punto de vista químico, presenta cambios en los niveles plasmáticos de proteínas de fase aguda. Estas proteínas son proteínas que se sintetizan en hígado. Esta síntesis está mediada, o este aumento de la síntesis va a estar mediado por la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Otra aparición de esta reacción, que en realidad es una reacción fisiológica regulada que se produce en las afecciones inflamatorias, va a estar aumentada la velocidad de sedimentación globular, y es un índice cualitativo que se utiliza a veces en la clínica para monitorear la evolución de algunos procesos inflamatorios. Con respecto a la fiebre es un dato clínico de la inflamación. Este aumento de temperatura se produce por liberación de pirógenos o moléculas que causan fiebre, que están inducidos por algunas bacterias, virus o células lesionadas. Puede afectar directamente la termorregulación hipotalámica o, más aún, algunas de estas bacterias estimulan la producción de pirógenos endógenos
como la interleuquina 1, nuevamente la 1 alfa, la 1 beta, la interleuquina 6, algunos interferones y algunas citoquinas. El dolor se relaciona con la estimulación directa por parte de algunos mediadores químicos de los nociceptores, como pueden ser algunas quininas, la bradiquinina, algunas citoquinas, que producen este aumento del dolor. Y en algunos casos estos mismos mediadores aumentan la sensibilidad del nociceptor, lo cual hace que la estimulación sea mucho más rápida y esto se asocia a algunos procesos inflamatorios. Y el choque o shock comienza en el sistema vascular, pero es una lesión que comienza, una alteración que comienza en el sistema vascular, pero termina provocando una disfunción orgánica multisistémica y que verán en otros cursos desarrollado con más detalle. Y entremos ahora en el concepto de inflamación crónica automantenida. La inflamación crónica automantenida en realidad es una probable evolución del proceso inflamatorio crónico. Son situaciones comunes en la patología bucal en las que las lesiones inflamatorias no resuelven. Estas lesiones crónicas pueden sufrir procesos o periodos de reagudización, donde se exacerban los componentes de una respuesta aguda dentro de la respuesta crónica, y son esos picos que aparecen en el gráfico que tienen abajo a la izquierda. Y estas lesiones inflamatorias crónicas automantenidas se producen porque se establece un círculo vicioso de generación de persistencia de elementos lesivos dentro de la lesión, como detritus, cristales de colesterol, restos necróticos, junto con persistencia o reingreso a la lesión de algunos microorganismos, lo cual mantienen la continuidad y persistencia de estas lesiones inflamatorias crónicas. La única manera de detener o cortar este círculo vicioso es, ahí aparece graficado como una tijerita en el esquema, la única manera es intervenir terapéuticamente, a veces de manera quirúrgica o farmacológica, para eliminar el agente etiológico de este proceso inflamatorio. Por otro lado, tenemos el concepto de infección focal. Es una teoría por la que se postuló a las enfermedades infecciosas bucales como causa de otras enfermedades sistémicas. Aquí tenemos el ejemplo de dos trabajos iniciales de esta teoría, el trabajo de Hunter y un trabajo de Billings, donde se postula, repito, a la sepsis o las infecciones focales orales como agentes etiológicos o como causa de otras enfermedades sistémicas. Esto hizo que se preconizara el desdentamiento como una manera de profilaxis, sobre todo en los momentos de la era preantibiótica, antes de los años 40 del siglo pasado. El trabajo que tenemos en la parte inferior de la diapositiva es un trabajo de revisión en castellano sobre el concepto de infección focal, que fue hecho por los profesores Cabrini y Guglielmotti, profesores de nuestra cátedra. El concepto de infección focal deriva de la idea, entonces, de que un área potencialmente infectada puede propagar microorganismos o toxinas capaces de exacerbar o provocar lesiones en otros tejidos distantes, a pesar de que no exista una continuidad anatómica entre ambos. Esto determina la presencia de un foco o infección primaria, que es la zona inicial donde existen microorganismos patógenos, y la aparición de regiones metastásicas, que serían las localizaciones secundarias.
Vemos ahora algunos ejemplos a nivel odontológico de estos focos primarios. En este caso vemos una periodontitis, un granuloma apical, que es una lesión también inflamatoria crónica en el periápice, la zona periapical del ligamento periodontal, una pulpitis crónica hiperplásica, también llamado pólipo pulpar. Y hoy en día, en realidad, el concepto de infección focal, que también se asocia al de inflamación crónica automantenida de origen infeccioso, entraría dentro de estos procesos de no resolución de la inflamación, que por distintos mecanismos, que serían los que aparecen en la parte superior del cuadro, van a hacer que persistan entonces la presencia de citoquinas proinflamatorias, la presencia de alteraciones a nivel del funcionamiento de células endoteliales, todos estos factores que iremos viendo asociados a algunas de las patologías que veamos durante el curso, van a ser, hoy en día se han asociado a la presencia de varias enfermedades que muy invalidantes, como la aterosclerosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, algunos tipos de cáncer, la esclerosis múltiple, el asma, la enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de la que entraría también la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoidea. Todas estas enfermedades hoy en día se las toma, incluso la diabetes, como enfermedades asociadas a estos mecanismos o esta falla del mecanismo de resolución de la inflamación con persistencia de procesos inflamatorios crónicos. Y finalizando con la clase actual, vamos a ver el comportamiento de los epitelios frente a la inflamación. Recuerden que el tejido epitelial no tiene vasos, entonces el epitelio no se inflama, porque le faltan, no las dos patitas de atrás, sino los vasos, no puede inflamarse. Lo que se inflama es el tejido conectivo adyacente, y en presencia de un proceso inflamatorio donde el estímulo es leve, hay un proceso inflamatorio crónico con gran liberación de citoquinas, que algunas de ellas vamos a ver que pueden tener un comportamiento semejante a factores de crecimiento. Estos epitelios pueden reaccionar produciendo una hiperplasia, que serían las dos situaciones que tenemos arriba y a la derecha en la diapositiva, que serían la acantosis, que es el aumento del espesor del epitelio, y la papilomatosis o acantopapilomatosis, con aumento del número de estas proyecciones epiteliales. Por otro lado, si el proceso inflamatorio es muy intenso, tenemos un exudado de tipo, por ejemplo, purulento por debajo de ese epitelio, el epitelio necesita de un conectivo con una muy buena vascularización para que le dé nutrición. A falta de esa nutrición, el epitelio va a empezar o bien a reducir en la cantidad del número de células o reducir el tamaño de esas células, en cuyo caso tendríamos una atrofia, o reduce el número a expensas de la necrosis de esos elementos celulares que no reciben nutrición. Entonces desaparece por completo ese epitelio y tendríamos la ulceración, donde el conectivo queda expuesto al exterior, o la erosión, donde hay una disminución en el espesor de ese epitelio por disminución de las capas celulares. Y por otro lado, y ahora sí, terminando la clase, tenemos este esquema donde se grafica el comportamiento del tejido óseo frente a la inflamación. En la primera imagen superior tendríamos un hueso normal. Las
el hueso puede responder de distintas maneras. Se puede producir la reabsorción del tejido óseo o la neoformación, en realidad por una osteogénesis reactiva en casos de procesos inflamatorios leves adyacentes al hueso, o puede sufrir un proceso inflamatorio dentro de las cavidades medulares del hueso, que recibe el nombre de osteomielitis, y todas estas respuestas óseas frente a la inflamación las vamos a ver en el curso de anatomía patológica bucal, cuando veamos específicamente patología ósea. Muchas gracias por su atención y nos veremos o nos leeremos en el foro para responder a las dudas que se planteen sobre el tema de esta semana.